Muy buenas noches, mi nombre es Luz Francis Revueltas Galeano, estudiante del grupo 5 del curso de tratamiento de aguas residuales del CEA de Bucaramanga y del programa de Ingeniería de Alimentos. El objetivo de esta presentación es dar a conocer la planta de tratamiento de aguas residuales Petard del Salitre, ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. ¿Qué se quiere hacer con esta evaluación del laboratorio? Es mirar qué capacidad de remoción de materia orgánica de Chorella vulgaris en las aguas residuales se puede dar en esta planta. ¿Qué tratamiento se realiza? Pues dice que aunque por ahora no se realice ningún otro tratamiento de Petard Salitre, hoy en día existen nuevas tecnologías para el tratamiento de agua de residuos domiciliarios. En ese caso, como lo es la electrocoagulación, la radiación ultravioleta, el ultrasonido y la bioremediación. ¿En qué consiste esta última? Consiste en la utilización de microorganismos para depurar contaminantes en el suelo y el agua. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación en el laboratorio? Es evaluar el uso de la microalga Chorella vulgaris para la remoción de materia orgánica de las aguas tratadas de Petard Salitre a nivel de laboratorio. ¿Cuál es el objetivo específico? Pues aprender sobre tratamientos de agua residual procedentes de este uso de aguas, analizar y describir un sistema de tratamiento de aguas residuales y discutir los resultados y la normatividad vigente. ¿Qué se puede tener en cuenta en esta evaluación de laboratorio? Pues el primer paso es el tratamiento realizado de Petard Salitre. Consiste pues en la retención de los residuos sólidos del cibrado espantoso mediante rejas paralelas. Aquí pues damos a conocer cuáles son los pasos que se tienen en cuenta en esta evaluación. Entonces, como podemos ver, se toman los residuos pequeños, son retirados por medio de rastrillos y depositados en una banda transportadora, que esto lo lleva junto con los residuos eliminados en el cibrado grueso y a un contenedor para su disposición final. Esto sería en esta presentación, pues damos a conocer cuál es la descripción experimental. De esta descripción experimental, pues también hay una tabla que se van a tener en cuenta, pues unas características fisicoquímicas. En este caso, pues se va a analizar lo que es el pH, la alcalinidad, la conductividad, los sólidos suspendidos totales, los sólidos totales, los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos volátiles y la demanda química y la turbidez. Entonces, aquí en esta tabla, pues como podemos ver, encontramos todos los resultados de cada una de estas pruebas. También en esta descripción experimental, pues tuvimos un desarrollo de cultivo. Pues ¿cuál era la finalidad de esta etapa? Pues era obtener una cantidad suficiente de biomasa de microalga Chorella vulgaris. Hubieron unas condiciones iniciales, pues entonces en estas condiciones iniciales pues se tuvo en cuenta la agitación del cultivo por medio del flujo de aire continuo, la iluminación mediante luz natural, el fotoperiodo que fueron 12 horas de luz por 12 horas de oscuridad, el pH que se obtuvo entre 6 y 7 durante todo el cultivo y una temperatura de entre 17 y 25 grados centígrados. Entonces aquí podemos ver, encontramos toda la descripción de este procedimiento. También se tuvieron en cuenta otros pasos como fue el escalamiento. Esto se hizo a los 16 días pues de evaluar que el crecimiento de la microalga había alcanzado pues su fase estacionaria. Se realizó un primer escalamiento a los dos recipientes que se habían utilizado. También se hizo una preexperimentación. Esta preexperimentación se hizo a través del estudio y se utilizó un agua residual tratada de ART sin esterilizar. Fue con el objeto de ensayos microbiológicos debido a las limitaciones del estudio. Aquí de esta preexperimentación pues tenemos una tabla donde mostramos cuáles fueron las composiciones de cultivos de microalgas usados en la preexperimentación, cuántas muestras fueron las que se tuvieron en cuenta. Pues aquí podemos observar que fueron 3 y los volúmenes fueron 150, 90 y 30 y los porcentajes fueron 50, 30 y 10. ¿Qué obtuvimos en este desarrollo de bioremediación en el laboratorio? Pues fueron unas condiciones empleadas en esta etapa. El proceso fueron las mismas que se usaron en la preexperimentación anterior. Acá en la tabla 3
pues ya podemos ver las composiciones de los cultivos de microalga utilizados en la experimentación. Se utilizaron después de las 3 muestras que se hicieron anteriormente, pues ya empezó desde la 4 hasta la 9 y un blanco. ¿Qué análisis se obtuvo? El crecimiento del cultivo. La concentración celular se midió por medio del conteo de células en la cámara Neubauer y se pudo observar que la velocidad de crecimiento por día se calculó de la siguiente manera. Entonces aquí podemos observar cuál fue la manera en la que se hizo. También se tuvo en cuenta la alcalinidad y la conductividad. Cuál fue el porcentaje de remoción de materia orgánica que se determinó con base en la variación de todos los parámetros. Aquí en esta tabla pues podemos ver los resultados y discusión del crecimiento del cultivo. En la experimentación, en la tabla 4, pues se presentan los resultados promedios, los conteos y realizados para las muestras con microalga, no tal ART. Aquí podemos ver los porcentajes, cuál fue la concentración y cuál fue la tasa de crecimiento. Como se observa en la tabla anterior, la mayor velocidad específica de crecimiento se obtuvo con un 30% de volumen de microalga y a la menor con unos 50%. Ya podemos ver que esta última evidenció el inicio de la fase de la muerte a los 11 días. Aquí en esta fase de biotratamiento, en la tabla 5, se muestran los resultados de la evaluación del crecimiento celular. Como podemos ver, tenemos acá las muestras que utilizaron anteriormente. Como se observa en la tabla anterior, pues la muestra 7 fue la que obtuvo la mayor velocidad de crecimiento al 10%, con un 0,087 de células de milímetros. Las muestras 4 y la 2 obtuvieron un menor crecimiento del 20%. Aquí lo podemos ver en la tabla. ¿Cuál fue la remoción de materia orgánica? Pues en el PTR, aunque el PTR salitre no realiza un tratamiento biológico secundario, los resultados de remoción de materia orgánica se tomaron como línea de base para futuras implementaciones de nuevas tecnologías. Aquí hubo un porcentaje de remoción por sólidos. Estas fueron las ecuaciones que se utilizaron para dicho resultado. Aquí en la tabla 6 pues ya podemos ver que el porcentaje de remoción de materia orgánica se tomó de otra manera, hubieron otros porcentajes. Vemos que el correspondiente al 10% del volumen de microalga previamente adaptada, el agua residual, fue la que presentó mejores porcentajes de remoción. Ya en la tabla 7 nos muestra cuáles fueron los procedimientos que se hicieron, pues fueron los sólidos totales y los sólidos volátiles. Aquí en esta parte pues cuáles fueron las muestras y cuáles fueron los blancos. ¿Qué resultado pues obtuvo? Los valores de los parámetros físico-químicos obtenidos en la muestra que reportó mejores resultados fue la muestra 4 y el blanco analítico, que fue la caracterización del agua residual tratada por el PTR salitre. Aunque los valores que se obtuvieron en el blanco son similares a los de la mejor muestra de microalga, que fue la del 10% de volumen, la remoción que alcanzó esta última es mayor, particularmente en cuanto a demanda química de oxígeno. Aquí ya pues en la tabla 8 pues podemos observar la comparación con los resultados de otro estudio, como nos pedía el trabajo, que debíamos hacer unas comparaciones. En esta tabla podemos ver las comparaciones de estos resultados. En conclusión, pues se logró adecuar el cultivo de la microalga Chlorella vulgaris. Se empleó un agua residual como parte de su medio. Las muestras pues fueron cultivadas con microalgas adaptadas. Se presentaron mejores resultados. Hubo una remoción de materia orgánica. Los crecimientos alcanzados son bajos en comparación como se reporta en la literatura. En los diferentes tipos de aguas residuales industriales y domésticas. Sin embargo, los porcentajes de remoción de materia orgánica por demanda de química de oxígeno obtenidos de este estudio son mayores, excepto un caso reportado que fue en la tabla 8 en la muestra 4, que fue la que tuvo el 10% de volumen de microalga. Esta pues alcanzó un porcentaje de remoción de materia orgánica por demanda química de oxígeno al 81,80%. También se encontró que no existe una relación directa entre la velocidad de crecimiento del cultivo y la remoción de la materia orgánica. En la muestra 1 pues obtuvo mejores resultados en los análisis físico-químicos realizados del biotratamiento, aún teniendo una de las mejores velocidades de crecimiento. Aquí pues ya en esta presentación podemos observar que están las referencias bibliográficas donde se sacó la información. Muchas gracias, espero que haya quedado claro esta exposición.